¿Te imaginas despertar un día y saber, con una certeza que te cala hasta los huesos, que ya estuviste aquí antes? No, no hablo de un déjà vu ligero, de esa extraña sensación de familiaridad que dura un instante y se va. Hablo de recordar el sabor exacto del pan de maíz que mordiste en 1872, la textura áspera de la mano de la persona que te esperó en una estación de tren y hasta la última frase, susurrada, que escuchaste antes de cerrar los ojos por última vez. Lucía Vázquez no tuvo que imaginar nada de esto. A los 8 años ya tenía una colección de nombres, olores y hasta cicatrices fantasma listas para contar. 6 vidas en total, cada una con su propio peso y su propia herida. La más reciente en su memoria, la de un niño maya de apenas 6 años que vio al sol cantar desde la cima de una pirámide. Los detalles que Lucía soltó, con la inocencia de quien cuenta un sueño, fueron tan increíblemente precisos que un equipo de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia cruzó el Atlántico solo para verificar si una historia tan fantástica era, de alguna manera, posible. Hoy te cuento que hallaron en las profundidades de su memoria. Vida 1 y 2. El llanto y el mar fue una tarde cualquiera, con el sol de la tarde filtrándose en la cocina. Lucía, con sus 8 añitos recién cumplidos, se paró en seco, dejó sus juguetes y soltó de la nada. Antes, la lumbre era de leña y olía a hierba quemada, no como esta cosa que nomás sisea. Su mamá, que jamás había visto una estufa de leña en su vida, se quedó con la cuchara suspendida en el aire, helada. Esa misma noche, la niña, con los ojos cerrados, describió con una nostalgia impropia de su edad el bullicio del puerto de Veracruz en 1872. Dijo que se llamaba Elena, que vendía tamales calientes envueltos en hoja de plátano en el mercado y que esperaba a Ramón, su marino, que había partido en un enorme barco de vapor. Cuando le preguntaron cómo terminó todo, su rostro infantil se endureció, apretó la mandíbula y dijo con una voz hueca: una ola negra me jaló desde la cubierta. Sentí frío, un frío que me rompió los huesos. Y después, nada. Se cayó, como si alguien le hubiera apagado un interruptor interno. Los recuerdos, lejos de desvanecerse, se anclaron. A los 17 años, en un viaje familiar, Lucía fue a Veracruz por primera vez en esta vida. Sin que nadie le dijera nada, caminó directamente hacia la catedral, se detuvo, se agachó y tocó una de las piedras del cimiento, cerrando los ojos. Aquí me senté a llorar cuando me dijeron que el barco de Ramón no volvería jamás. Los guías turísticos se miraron, desconcertados. Uno de ellos, el más viejo, carraspeó y señaló una pequeña placa de bronce, casi invisible por el tiempo, justo debajo de esa misma piedra. Conmemora a los pescadores perdidos en el temporal de 1872. Y en la lista de nombres, grabado en el metal, se leía: Ramón Hernández. ¿Coincidencia? ¿No? Vida 3 y 4. El niño maya y la selva a los 25 años. Buscando respuestas, Lucía empezó una terapia de regresión con la reconocida hipnóloga Dolores Montero. En la segunda sesión, ocurrió algo extraordinario. La voz de Lucía se transformó, se volvió más aguda, las palabras salían entrecortadas, en un dialecto que sonaba antiguo, maya yucateco puro. Me llamo Ajcaín, tengo 6 años, mi papá alza las casas de los dioses en Uxmal. Con los ojos cerrados, describió con un detalle asombroso la subida a la pirámide del adivino antes del amanecer, el frío de la piedra en sus pies descalzos. El sol es un ojo de jaguar que despierta y nos canta con luz. Las grabaciones de la sesión llegaron al despacho de epigrafistas especializados, quienes, para variar, se rasgaron las vestiduras. Existe un jeroglífico casi borrado en Uxmal que nombra a un niño, Ajcaín, a quien se le concedió ver al dios solar cantar en una ceremonia datada alrededor del 912 DC. Pero el trauma llegó después. En la misma sesión,
La voz de Ajkain se quebró de terror. Vio una serpiente de fuego bajar por el camino del cielo y perder a su padre entre el caos y los gritos. Los arqueólogos, al escuchar esto, arrugaron la frente. La violenta erupción del volcán Chichonal en el 540 después de Cristo esparció ceniza y fuego por toda la península, un evento apocalíptico que coincide con la descripción. Lucía lloró desconsoladamente durante toda la sesión. Cuando finalmente abrió los ojos, confundida y agotada, tenía en el interior de su brazo una marca de nacimiento rojiza que no estaba ahí antes, una mancha que se parece, y nunca mejor dicho, a la silueta de una serpiente en movimiento. Vidas 5 y 6. El médico y la carta, cuarta sesión de hipnosis. La voz de Lucía cambió de nuevo. Ahora era pausada, masculina, con un tono sereno pero melancólico. Soy Tomás de Acuña, médico en la capital. Corre el año de 1918. Describió con precisión clínica el olor a eucalipto y desinfectante que impregnaba los pasillos del Hospital de Jesús durante la pandemia de gripe española, y la pesada tarea de redactar cartas para las viudas de sus pacientes. Hice lo que pude, susurró, pero nunca sabré si Clara recibió mi última carta. Movidos por la curiosidad, investigadores del equipo de Montero fueron al archivo histórico del hospital. Tras semanas de búsqueda, encontraron una caja de efectos personales de un doctor. Dentro, hallaron la carta, amarillenta y sin franquear, firmada por el doctor Tomás de Acuña y dirigida a una tal Clara Rivas. Un amor truncado por la muerte, sellado en un sobre que nunca llegó a su destino. La sexta vida fue apenas un susurro, un fragmento helado. Rosa, Francia, 1943. La imagen era un tren oscuro y traqueteante, un compartimento atestado de niños asustados, y una canción, Frere Jacques, cantada en un bucle monótono y tembloroso. Su única frase fue: no hay tiempo, pronto todo será silencio. Días después, viendo la televisión, Lucía se topó con un documental sobre los convoys de deportación desde el campo de Dranki hacia Auschwitz. Testigos relataban que la canción que cantaban los niños para no tener miedo en la oscuridad del vagón era, precisamente, esa. Los científicos llegan fue entonces cuando la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, un departamento que investiga fenómenos que desafían la explicación convencional, se subió al avión. El equipo, liderado por el escéptico Dr. Paul Müller, sometió a Lucía a todo: resonancias magnéticas funcionales, electroencefalogramas de alta densidad, horas de entrevistas, café y más electrodos. Esperaban encontrar, quizás, una hiperactivación del hipocampo, el área del cerebro ligada a la memoria. Lo que vieron los dejó perplejos. Una sincronía casi perfecta entre el hipocampo y la corteza parietal que, en palabras de un técnico, parecía decirle al cerebro: conecta al disco duro externo. El doctor Müller lo resumió en su informe con honestidad brutal. No podemos explicar cómo una mujer sin estudios formales de lingüística maya puede reproducir fonemas del siglo IX con mayor precisión que un académico actual. Luego, llevaron a Lucía a la ruta de sus recuerdos. En Uxmal, ella, que nunca había estado allí, guió al equipo con total seguridad por un pasillo no registrado en los mapas arqueológicos, detrás del imponente Templo de los Guerreros. Allí, semioculto por la maleza, había un mosaico en la pared. La figura de un niño sosteniendo un sol en miniatura. Lucía cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Aquí lo puse por primera vez. La datación por carbono de los pigmentos arrojó un resultado, entre el 800 y el 950 después de Cristo. El artículo publicado meses después en la revista Arqueología Mexicana terminó con una frase que todavía provoca debates. Los datos verificables en campo coinciden de manera alarmante con la narrativa hipnótica, pero el mecanismo detrás de esta correlación sigue siendo un profundo misterio. Las pruebas difíciles de ignorar, las evidencias seguían acumulándose.
En Veracruz, sin mapa, sin GPS, guiada solo por un sentimiento, Lucía llevó al equipo a un viejo sótano en ruinas cerca del puerto, un lugar que no aparecía en ninguna guía. Aquí abajo guardaba Elena las ollas para los tamales, porque era el lugar más fresco. Los historiadores locales, escépticos al principio, confirmaron que los registros de 1872 indicaban que justo ahí existió un puesto de comida. Más tarde, en los archivos municipales, encontraron el acta de defunción de Elena Martínez, de 34 años, causa de muerte, ahogada frente al muelle de Santa Ana. En la línea que indicaba su estado civil, decía: esposa de Ramón Hernández, marinero. En París, la llevaron a la antigua estación de Dranqui, hoy un memorial. Sin dudarlo, Lucía señaló la plataforma número 3. Fue aquí, dijo en voz baja. Aquí es donde separaron a los niños de las madres. Podía oír los gritos. Los guías del Museo de la SOA presentes intercambiaron una mirada y bajaron la voz. Fue precisamente en la plataforma 3 donde, entre 1942 y 1944, se realizaba esa brutal separación. No existen fotografías públicas que muestren ese proceso específico en esa plataforma exacta. Curioso, ¿no? Lo que aún no tiene respuesta los científicos la sometieron a pruebas aún más rigurosas. Cuestionarios capciosos diseñados para detectar fabulaciones, 6 horas continuas de electroencefalograma mientras dormía, y una comparación fonética detallada con grabaciones de hablantes nativos de dialectos del siglo XIX. El resultado: un 93% de coincidencia fonética con las voces de sus vidas. Pero aquí viene lo más extraño. Cuando le pidieron que tradujera frases simples del maya antiguo al español estando completamente despierta y consciente, Lucía no pudo. No sabía ni una palabra. La habilidad, el conocimiento, la memoria, solo emergían bajo hipnosis. El Dr. Müller resume el dilema con una especie de tristeza científica. Tenemos una correlación innegable, pero no tenemos ni la más remota idea de la causalidad. Dolores Montero, la hipnóloga, añade más leña al fuego del misterio. Las sesiones con Lucía llevan ya 2 años y cada semana emergen detalles nuevos, más precisos, más comprobables. Es como si su mente fuera una biblioteca infinita y muy celosa, explica Montero, que solo te permite ver un estante a la vez y únicamente cuando a ella le da la gana. Si mientras escuchas esta historia sientes que algo se te mueve por dentro, una extraña resonancia, una familiaridad inexplicable, quizá no sea pura coincidencia. Cuéntame tu propia historia en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un recuerdo que sabes que no te pertenece? ¿Un sueño que se sentía demasiado real, con detalles que no deberías conocer? Suscríbete para que no te pierdas el siguiente capítulo de este enigma. La historia de una niña en Kioto que recita textos complejos en sánscrito antiguo, un idioma que jamás ha estudiado. Y si quieres tener la oportunidad de preguntarle directamente a Lucía, activa la campanita. Los misterios, como los recuerdos, no hacen fila para ser descubiertos. Hoy, Lucía Vázquez sigue siendo bibliotecaria en una tranquila calle de Puebla. Toma su café con leche sin azúcar y pasea a su perro cada tarde al caer el sol. Una vida normal, ordinaria. Sin embargo, detrás de sus ojos serenos se proyectan 6 películas completas, 6 vidas vividas y perdidas que la ciencia, con todas sus herramientas, no logra archivar ni explicar. ¿Es este el primer caso científicamente documentado de reencarnación real? ¿O se trata de la construcción más colosal y elaborada que una mente humana haya creado jamás? Mientras tanto, en los pasillos de la Universidad de Virginia, el expediente del caso de Lucía sigue abierto, acumulando datos y preguntas. Y cada vez que alguien, en algún lugar del mundo, murmura para sus adentros, ¿y si a mí me pasara algo así?, la respuesta parece latir en un rincón olvidado del recuerdo que, por alguna misteriosa razón, parece saber mucho más de lo que debería.